Um, um, La migración es una práctica común dentro de la gente colombiana, pero de un tiempo para acá, por cuenta de la situación de nuestro país vecino Venezuela, hemos vivido lo que hemos dado en llamar una crisis migratoria. Estamos en este momento enfrentando un asunto que para nadie es fácil, pero en el que creo que todos estamos de acuerdo. Hay que buscar un equilibrio. Y buscando un equilibrio, qué mejor que armar un episodio de este programa llamado En Común. Bienvenidos, bienvenidos y Gracias, bienvenidas. gracias. Hago parte de la migración voluntaria y de aventuras. He recorrido Sudamérica en bicicleta. Soy venezolano, vengo de la capital, de Carrizal, municipio Carrizal. Ahí está mi casa, mis hijas. Yo también soy de Caracas, Venezuela, pero llegué hace 5 años y medio. Trabajo actualmente como director del Derecho a No Obedecer en la corporación Otra Parte y estoy acá porque trabajamos mucho en el tema de integración social y cultural de migrantes, refugiados y retornados colombianos en diferentes ciudades del país. Soy congresista, estoy en la Comisión Primera, que es la Comisión Constitucional. Este es mi segundo periodo en el Congreso de la República. Bueno, entonces les voy a explicar la dinámica. Lo primero es que tienen que ponerse en los zapatos del otro. Esa es la exigencia de este formato. Para enriquecer el debate y para obligar al cerebro, ¿no?, a forzarse a hablar desde otro lugar distinto. Van a intercambiar personalidades o al menos situaciones de vida. En este caso se van a intercambiar así de frente, es decir, Marcos y Margarita se van a intercambiar y Alejandro y Laura se van a intercambiar y van a compartir eso. Pero también va a haber momentos en los que hablen desde su posición. Para el debate vamos a utilizar, o vamos a tener, ustedes van a tener unas tarjetas, yo voy a tener otra. Esta tarjeta que ustedes van a tener en la mano dice aquí objeción y aquí en común. Entonces, cuando ustedes dicen en común, ¿no?, sosteniéndolo hacia la cámara, cualquiera que sea, dicen en común, es porque están de acuerdo. Cada punto de acuerdo yo lo marco en esta tabla. Son puntos que no sirven para nada, pero nos permiten medir el debate. Ah, no. Nosotros veníamos por el premio. No, la tostadora te la damos después. Solo tienes que adivinar el precio al final. Entonces, nosotros vamos a hacer una medición del debate, saber qué tantos puntos de acuerdo logramos, ¿no?, a quién se le dieron. Es una medición obviamente muy volátil, muy casi que esotérica, pero nos da un parámetro ahí, ¿vale? Entonces, esto es un C. Gracias. Gracias, muy bien. Y yo tengo una tarjeta que es la tarjeta de falacia. Entonces, falacia, ¿qué quiere decir? Cuando hay un argumento que está montado sobre una base falaz, es decir, un ataque personal, cuando se está tratando de desacreditar un argumento sin haberlo desmantelado, cuando se está partiendo de bases mentirosas, noticias falsas, diciendo que hay cifras donde no las hay, diciendo que hay mediciones donde no las hay, o donde yo siento que falta información base para argumentar, yo digo falacia, pregunto, entonces no tiene nada que ver con si yo estoy de acuerdo o no. Yo cada tanto voy a tomar partido porque es imposible no hacerlo, pero en general lo que voy a tratar de hacer es simplemente marcar, ¿vale? Listo, vamos a empezar. Entonces, por favor, asuman la posición del otro. La pregunta es, ¿cuál es la ley más urgente en cuanto a la crisis migratoria en este momento en Colombia? La ley. Bueno, yo parto un poco de... Laura no, Alejandro, sí, perdón. desde su punto de vista.
Creo que apenas llegas al país, estaría interesante o muy importante que al menos te dieran un mapa del país. Con eso tú sabes en dónde te puedes ubicar. Y puntos o lugares referentes que hagan, no sé, la Cancillería o el lugar que me represente a mí dentro de este país. ¿Por qué? Porque siento que si llego a tener algún problema o algo, yo no vengo con mi familia, vengo solo. Puedo recurrir a esta entidad y sé desde el primer momento que entro a este país que hay alguien que me representa. Entonces estaría bueno saber un número, un sitio web, la dirección en donde está ubicado. Ok. ¿Cómo fue en común? Ok. ¿Cómo fue tu llegada a objeción? Muy bien. Yo también objeción. Muy bien, muy bien. Entonces, un momentito. Entonces ahí viene en común y ahora sí, objeción. Alejandro. Objeto. Sí. Ok. En estos momentos se está debatiendo el proyecto de política pública migratoria en el Congreso. Ha sido un debate, digamos, lento por las circunstancias en las que está pasando el país actualmente. Yo creo que ese es el proyecto de ley más importante que se puede hacer en estos momentos. Es como sociedad civil exigirle al gobierno que ese ejercicio que se hizo de establecer esa política pública migratoria se adelante y no se engavete. Digamos que ahorita se está hablando de que eso se podría debatir el otro semestre, quién sabe cuándo, y la crisis migratoria necesita una respuesta urgente. Entonces creo que es algo que tiene que pasar ya. Bueno, muy bien, Margarita. Bueno, yo objeto porque estoy de acuerdo en que lo más importante es la ley de política pública que se está adelantando en el Congreso de la República. Desafortunadamente, los procesos de la discusión de las leyes y de la sanción presidencial, por rápido que sean, se demoran más o menos un año. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Además, porque tenemos que ver que hay muchos tipos de migrantes. Hay migrantes que deciden en una semana, hay migrantes que se pasan años planeando ese viaje, hay migrantes que deciden en un instante. Entonces, yo pienso que cuando el migrante lleva 15 días, lleva un mes planeando eso, pues obvio, busca cuál es su embajada, a qué lugares se debe referir, pero es que hay migrantes en los que el caso es de desespero. Es que hay gente que de verdad no tiene tiempo de tomar ese tipo de decisiones y llega a Colombia y no tiene dónde buscar. Entonces, más que una ley para eso, pienso que eso sería una campaña que además me parecería muy importante y muy pertinente, hacer una campaña en redes sociales, que es lo que hoy por hoy nos une a todos, además es lo más económico, de si usted va a migrar de Venezuela a Colombia, cuáles son los pasos que debe tener en cuenta. Y pienso que es una idea para ustedes que tienen experiencia ya de migrantes y sacar eso, porque hay que ayudar a todos los otros connacionales. Bueno, puesta en los zapatos de Marcos, precisamente en medio de la migración forzosa y urgente, ¿no? Una situación apremiante, ¿cuál es la necesidad más urgente en términos de migración? Marcos tenía una ventaja, que tenía un amigo colombiano. Entonces mira que para él no era tan importante la Cancillería, porque es más importante el amigo. Inmediatamente uno llega, ya después la embajada, la Cancillería, todo lo demás. Pero yo pienso que lo más importante, pues además de la política pública de migración, pero lo primero que quiere un venezolano al llegar a Colombia es sentirse protegido, sentirse seguro. Entonces pienso que el tema de empleo es muy importante. Sé que muchos colombianos en ocasiones sienten como que hay rivalidad, como que entonces el venezolano llega y me quita el empleo, y no, yo creo que hay cama para todos. Pienso que la competencia es sana, pienso que la diferencia enriquece y pienso que de esta situación específica van a surgir muchos nuevos negocios. De hecho, ya hoy hay muchos nuevos negocios que han puesto venezolanos aquí. Entonces, es como eso. Y me parece importantísimo, mi bandera son los niños. Discutimos en Comisión Primera el tema de la importancia de la nacionalidad de los niños venezolanos, que los niños todos tengan acceso a la educación y a la salud. Y yo pienso que en eso hemos avanzado. Mira, la nacionalidad que tengamos no importa. Lo que yo sí siento que es en común, de verdad, de la mayoría de las personas que somos padres de familia, es
la preocupación del futuro de nuestros hijos. Y como estoy en los zapatos de un padre de familia. Marcos, ¿cuál es el reto más grande que tiene el Congreso de Colombia en términos de migración? Creo que algo muy importante es como estudiar el volumen, digamos, en qué situación vienen esa cantidad de migrantes, porque parece, bueno, poniéndome en los zapatos de ella. Yo unos zapatos muy cómodos. Ay, me estás delatando. O sea, es muy amplio, es muy amplio la diversidad de migrantes que están entrando a diestra y siniestra, sin un control. Digamos de manera legal, sellando pasaporte, de manera ilegal, sin papeles, sin documentación de ningún tipo. Entonces, un reto muy grande creo que es evaluar ese volumen y la diversidad de migrantes que están viniendo venezolanos. Porque eso, digamos que prepara o te da las herramientas para hacer un estudio de qué hacer con toda esa cantidad de personas. Okay. ¿Me explico? O sea, Sí. no, están llegando muchos migrantes, demasiados, y no tienes idea de qué está llegando, por decirlo de una manera. No tienes herramientas para... ¿En común? Enúncialo en voz alta. Para poder, bueno. Yo te oigo y lo... Era para no interrumpirle. En común, pienso que es importante tener algún tipo de censo, por decirlo de alguna manera, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy han migrado 4.500.000 venezolanos aparentemente, que se puede convertir este fenómeno migratorio en el segundo fenómeno migratorio más grande en la historia, después de la migración siria, que fueron 4.700.000 sirios, y pienso que tenemos que tener un censo, sobre todo para poder acoger a los venezolanos de una manera adecuada y para poder hacer una ayuda más efectiva, un apoyo. Esa palabra ayuda como que no, un apoyo más efectivo para el reto que enfrenta Colombia, porque este es un reto que ya tenemos que enfrentar juntos. No es solo el gobierno colombiano, somos todos, es cada uno de los colombianos y cada uno de los venezolanos que llegan. Estoy en común con esa parte. En común. En común también. Puestos en los zapatos del otro. Laura, ¿existe la posibilidad política a través del ejercicio en el legislativo o del ejercicio en alguna rama del gobierno para desmantelar el discurso de odio que muchas veces se teje en torno a los venezolanos, o se trata de una práctica cultural que solamente puede ser resuelta en la cultura? Creo que son ambas. Creo que sí hay las herramientas para transformar el discurso, digamos, que se está tejiendo en algunas instituciones, sobre todo a nivel descentralizado. Y creo que, tomando tu experiencia que andaste por América Latina en bicicleta, es muy diferente de lo que uno vive en la capital de las ciudades que pasando por el territorio. Y yo creo que eso puede estar pasando en Colombia. En Bogotá se maneja un discurso, tal vez se maneja en Medellín, tal vez se maneja en Cali, Barranquilla, y tú vas a Soledad, tú vas a Buga, otras ciudades que también han recibido migración, porque todos los municipios de Colombia están recibiendo migración, y el discurso puede ser diferente desde la misma institucionalidad. Creo que es importante en ese caso sí desmantelar el discurso, y eso se hace tanto desde el legislativo como desde el ejecutivo. Por ejemplo, tuvimos un ejercicio interesante ahora con las campañas. Algunos, pocos, debo decir porque lo investigamos, pero algunos candidatos utilizaron el tema xenofobia para hacerse elegir en estas elecciones. Sorprendentemente, digamos que me sorprendió que no fue en municipios de frontera. Yo pensé que iba a ser ahí porque es donde hay más personas, pero no, es en otros municipios. Sorprenden algunos casos que anunció la Procuraduría en Boyacá, por ejemplo. Y esas son cosas que la misma Procuraduría comenzó a investigar. Y otra cosa es el tema de la práctica social. Y estoy en común con lo que dijiste, porque creo que el reto de afrontar la migración es un reto de todos. Y es un reto también del ciudadano de a pie. Y siento que es algo que tú hacías en tu ejercicio de andar en bicicleta por toda América Latina, es entender que uno como ciudadano también tiene parte de ese proceso de integración, digamos como uno como migrante. No todo el proceso está en el colombiano que lo recibe a uno. Nosotros también tenemos que adaptarnos, y no solamente adaptarnos a Colombia, sino adaptarnos a Medellín, adaptarnos en común. A esa ciudad. Pero quiero agregar algo que me parece muy importante y que pienso que todos los colombianos deberíamos tener en cuenta, y esas personas que
hacen política a punto de odio con mayor razón. Y es que los colombianos en la década de los 70 y los 80 fuimos migrantes. Si nosotros fuimos bien recibidos en Venezuela, en especial en Venezuela, ¿cómo ahora vamos a no recibir bien a nuestros hermanos venezolanos? Sobre la xenofobia, sí. Exacto. Pienso que realmente la gente también tiene que ver, no ver como inmigrante a la persona que está, sino como ser humano. ¿Cuál es el discurso, Marcos, cuál es el discurso de odio más frecuente con el que se encuentra cualquier migrante venezolano que esté en las calles de cualquier lugar de Colombia? Pienso que el empleo, pienso que la distorsión, lo que piensan muchas personas es que le están quitando oportunidades de empleo o que el PIB dejó de crecer lo que iba a crecer por la llegada de los venezolanos o que la economía se está viendo afectada por la llegada de los venezolanos. Y en gerencia, en alta gerencia, lo primero que te enseñan a ti es que toda crisis y todo cambio es una oportunidad de crecimiento. Eso depende de la creatividad y la actitud con que cada uno de nosotros lo asuma. Okay. En común. En común también. Muy bien. Alejandro, ¿qué medidas se puede implementar para evitar que en aras de emplear a los migrantes venezolanos se incurra en prácticas de explotación o en contratos leoninos? ¿Cómo hacer para que no exista un aprovechamiento de las necesidades de un inmigrante? Es decir, eso se hace desde qué terreno y cómo se construyen políticas laborales justas para todos, por supuesto incluyendo a los migrantes. Bueno, yo creo que desde la ley puede ser un poco complejo, porque parte de lo que decía Marcos es que muchos llegan acá indocumentados. O la misma actividad que hacían allá no la pueden venir a hacer acá, entonces de pronto algunos por temor a no encontrar trabajo quizás mienten o aunque tengan la disposición de hacerlo, pero no es algo con lo que están acostumbrados. Entonces uno llega diciendo sí tengo experiencia, lo digo por experiencia propia. Entonces desde la ley pues creo que controlar eso es muy complejo, porque le puedes pedir documentos a la persona para tú como empresa demostrar que estás pagando un mínimo, por ejemplo, ¿sí? Y que, no sé, a nivel DIAN y todos estos organismos se pueda controlar que no estás explotando a otra persona y que la estás contratando con todas las prestaciones de ley y demás. Sin embargo, si esta persona no tiene documentos o, no sé, pasa por alguna otra situación, lo han robado, porque también uno puede llegar acá documentado, pero si te roban todo y se demora un montón la terminología de esos documentos, aún así tú tienes que encontrar trabajo para sobrevivir. Y mientras pasa eso, tú básicamente aceptas lo que te toque. Margarita, ¿qué se puede hacer desde el aparato legislativo, qué se puede hacer desde el Congreso para proveer de unas condiciones justas en términos laborales a los venezolanos? Está bastante complicado porque lo primero sería a nivel legal, que el ciudadano, así sea inmigrante, tenga una situación legal en la sociedad. ¿Me explico? Que hay que buscar un mecanismo en el que el migrante ya no se le etiquete como un inmigrante, sino que sea un ciudadano que viene de afuera, pero es un ciudadano en común. Sería cuestión también de educación, o sea, de educar al migrante, además del tema de darle legalidad como ciudadano, que no sea visto como un inmigrante, sino como no va a ser colombiano. Lo que ellos están exponiendo está, de hecho, implícito ya en la ley que se está gestionando en el Congreso de la República en este momento. Podemos tener herramientas, pero yo sé que de pronto el ciudadano del común no las conoce. Como por ejemplo, se me ocurre en este momento, podríamos pensar en incluir dentro del Código de Policía un artículo como que le permita a la policía guiar de una manera amigable al venezolano para legalizar su situación en Colombia. Pero
no podemos pensar que los venezolanos todos van a llegar aquí en condiciones legales. Ellos están buscando asilo, ellos están buscando refugio, ellos están buscando legalizar su situación. Entonces, la forma de legalizarla es, uno, con esta ley que se está haciendo, y dos, de pronto con mecanismos como esa de incluir, que les digo, en el código de policía. No sé, habría que evaluar muchas otras cosas, muchas otras facetas antes de ponerme aquí a proponer ideas que de pronto no tengan un sustento jurídico muy fuerte, pero sí pienso que no le podemos exigir al venezolano que llegue, que diligencie su calidad, su legalidad desde... No, él llega en calidad ilegal y tiene que legalizarla acá. Que hacías una pregunta que sí me parece muy importante, y es qué garantías le podíamos dar a los venezolanos, cómo podíamos legislar para darle esas garantías. Bueno, por ejemplo, según las estadísticas, el 67% de los venezolanos hoy están cubiertos por el plan de seguridad social. Y el 32% están bien, pero no por el plan de seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Eso, lo primero que tenemos que hacer es hacer un censo, un estudio, y de ahí sacar cifras que nos permitan de verdad dar unas respuestas adecuadas. Porque según eso, según las estadísticas que yo te estoy dando, que son dadas pues por distintos organismos del Estado, estarían prácticamente todos cubiertos. Y la sensación que tú tienes cuando sales a la calle no es esa, ¿o sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que decía precisamente Margarita, que es hacer un censo y tener un diagnóstico real de lo que se está haciendo y ver qué mecanismos tenemos que ya existen, como el código de policía, que pueden ser muy útiles. Ahí incluiría lo que tú dices, de cómo acoger y orientar al venezolano. Yo quiero en común y el ventilador con Margarita acá. Quiero decir primero una aclaración y luego como el común. La aclaración es que yo creo que realmente no hay nadie ilegal, creo que hay personas documentadas e indocumentadas, sí. Y hay muchos venezolanos que están entrando de manera indocumentada, pero no necesariamente los hace ilegales, digamos, en el territorio. Eso es muy importante como cuando uno se piensa el discurso de sociedad civil, pero también de institucionalidad. Y estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que Colombia puede utilizar que ya existen. O sea, no se nos puede olvidar que Colombia es un país de desplazados. El primero o segundo de desplazados internos en el mundo. Esta institucionalidad se creó para ayudarle a personas desplazadas por la violencia también a encontrar empleo cuando fueron desplazados. Digamos que hay institucionalidades que se crearon en Colombia, que no están en otros países, por ejemplo, digamos de la región, que pueden reorientarse o que pueden servir de ejemplo para saber cómo orientar la ruta de empleo del migrante. No solamente somos venezolanos, colombianos, chilenos, no, somos humanos todos. Y aunque vivamos en distintos países, ¿verdad? Somos iguales que todos tenemos que trabajar para comer. Si todos estamos de acuerdo, ¿no? Pues digo, todos aquí en esta vez estamos de acuerdo, ¿cómo se hace para que la percepción de lo que nosotros llamamos muy despectivamente o muy condescendientemente el ciudadano de a pie, ¿no? O la gente que siente que su empleo depende o que sus posibilidades de emplearse empeoran cuando llegan una migración como la venezolana tan grande y tan masiva? ¿Cómo lograr para que ese discurso se desmantele en la raíz? Bueno, yo quiero decir que de pronto esa falta o esa comunicación de ver negativo a los venezolanos viene un poco de la mano y abrazada con todo el discurso político que se hace en campañas y todo lo que gira alrededor de estos términos de castrochavismo, Maduro, Venezuela en general, objeción como país. Entonces, claro, mucha gente se queda con eso que recibe cuando los políticos están en campaña o lo que promulgan también los medios de comunicación más masivos. Y después, claro, se acaba la campaña, pasa lo que pasa y esa información queda ahí. Y entonces la gente va
como guardando eso en la memoria, y cuando pasan este tipo de crisis migratorias, pues claro, tú ya vienes con una idea preconcebida, un prejuicio. Yo sí creo que en Venezuela hay un régimen totalitario. Y yo sí creo que hay un castrochavismo. Y rechazo contundentemente el castrochavismo. Y rechazo contundentemente los regímenes totalitarios. Claro, pero hay falacia porque el punto no era ese. El punto No, es la pero utilización de la existencia déjame, es que estoy contextualizando. Es la construcción de un argumento sobre una base falaz. Ahí Bueno, está creo en el totalitarismo en Venezuela. ¿Qué pasa? Negar la realidad histórica no nos va a llevar a nada. Nosotros no podemos llegar a esa realidad histórica. El rechazo no es al venezolano. El rechazo es a un régimen totalitario. Por eso hacía el contexto de eso. Hay un rechazo y hay un miedo. También hay un miedo de que ese régimen permee a Colombia. ¿Cuál es la diferencia? El miedo no es, ni podemos difundir el miedo a que el venezolano llegue. Hay un punto ahí, y es que sí existe precisamente dentro del uso deliberado de lo venezolano, ¿no? Del asunto venezolano. Por ejemplo, están las declaraciones en la OEA de Alejandro Ordóñez diciendo que los venezolanos migrantes que llegaban a Colombia eran emisarios de ese castrochavismo. Entonces, sí existe una utilización deliberada, proselitista y política de un régimen que ninguno de los migrantes venezolanos tiene como misión propagar. Casi nadie está dispuesto a defender ni a negar el totalitarismo de ese régimen, pero especular con fines electorales, con una posible permeabilidad de la sociedad de una ideología totalitarista que nadie duda que sea totalitarista, está comprobado que son teorías de conspiración, está comprobado que fueron falsas porque los servicios de fact-checking de este país ya lo chequearon y ya mostraron que era falso. Yo creo, honestamente, que el embajador Ordóñez se refería a otra cosa. Se refería a que no permitieran los venezolanos que los usaran. A mí me parece triste, por ejemplo, ver en días pasados cómo usaron a los venezolanos para el tema de las marchas. ¿Por qué el tema venezolano lo exponen de esa manera? Contextualización. ¿Quién Hay ¿quién dijo que un venezolano que... Hay videos que ponen a venezolanos a decir que marchen y que no sé qué. Hay unos videos, y esos videos son gente que le paga a venezolanos para que haga esos videos. Yo no creo que sean venezolanos que vengan a eso, porque no creo en eso. Y si son venezolanos que están de acuerdo con la marcha y que estaban aquí por otra razón. Mira, yo te voy a decir, estás entonces exponiendo otro punto de vista. Estás diciendo, claro, ¿qué es lo que me estás diciendo? Que hay posibles venezolanos que vienen con una filosofía afina ¿A marchar? Pues sí. Es que igual, Sí, es o sea, que yo a ahí lo que voy es que... Un ventilador muy grande. Bueno, pero adelante. Digamos, para que sigamos en el tema, en el tema que nos trae hoy, hay muchas objeciones. Que yo pensé que tú nos ibas a hacer paz y armonía. Quiero decir como varias cosas. Primero, hay un estudio muy interesante que sacó la MOE de las elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales, como que en ese estudio que ellos hicieron, evidenciaron que cuando se hace un mapeo de cuáles eran los temas principales atados a las fake news, el tema del castrochavismo era el segundo tema. Entonces, evidentemente, eso fue un tema en las elecciones. Cómo fue usado de bueno, de malo. Atado a fake news. Atado a fake news, Bien, digamos, gracias. como... era un tema que estaba presente en el discurso. Yo sí creo que estaba presente, que se usó del lado positivo, del lado negativo. Pero actualmente diría que no es tanto ese el discurso que se está manejando en donde me preocupa, que es a nivel municipal, donde yo veo que es el discurso que realmente quisiera que orientamos como para dar soluciones. No está orientado tan hacia el castrochavismo, sino hacia los mitos de la migración, hacia me estás quitando trabajo. Claro, es lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo un tema particular que me parece muy importante, y es atar venezolanos a delincuencia, a homicidios. Claro. Sí. Esto a mí me parece Es que es la bomba de absolutamente tiempo. Digamos que Muy incómodo. siento que es la conversación que tú dijiste clave hace un año y medio, porque pasó. Pero ahorita puntualmente me preocupa a mí es las personas que están diciendo que los venezolanos son los responsables del Claro, incremento total. de homicidios, De toda la delincuencia. secuestros, delincuencia. Me parece que uno de los grandes problemas con los migrantes, y en este caso con nosotros los venezolanos, es el encasillar. Total.
ese es uno a nivel social en Colombia, el encasillar que yo no manejo cifras, pero se puede decir que gran parte de la población o gran parte de la sociedad lo ven a uno de mala manera. Digamos, por ciertos grupos o porque han migrado de todo. Han migrado de la sociedad venezolana de todo, gente buena, gente mala, gente preparada, etc. Entonces es difícil explicarle a la sociedad que no todos los que migramos somos delincuentes o no todos los que migramos somos personas vagos, ¿sabes? Que estamos esperando que el papá Estado nos dé todo, la comida. No todos somos de ese tipo de ciudadanos. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, se tiene que partir de la buena fe, no lo pueden estigmatizar. Y bueno, yo lo entiendo la posición, digamos, del ciudadano colombiano, Sí. porque yo me pongo en el zapato de ellos. Es difícil aceptar cantidad de personas que vienen a tu casa sin saber quiénes son, te da miedo. Me explico, al ciudadano colombiano yo me pongo en su zapato y les da miedo, porque así como conoces personalmente al migrante venezolano y de pronto, mira, esta es tremenda persona, es muy bueno, aporta mucho a nivel social, a nivel de producción, también existe el que llega, no lo conoce y le brindan la mano y resulta ser un delincuente. No, pero eso le puede pasar eso a está en uno todo, con, sí, Cualquier, eso me refiero, que con el vecino. no puedes de toda la vida. tildar y etiquetar a todos por un pequeño grupo. Pues. Sí. Yo quisiera agregarte ahí en común. Para mí el tema está, digamos, hace unos meses la revista Semana con Blue Radio sacaron una encuesta a muchos venezolanos del país y el 63% respondió que considerarían regresarse si la situación mejora. Imagínense lo difícil que es saber cuándo la situación va a mejorar. Pero otro, casi de 63, casi un 80% respondió que estaban pensando en traerse a su familia. Entonces, y digamos que se ha venido hablando en diferentes escenarios ahorita que lo que se viene ahorita es una migración de traerse a las familias, a las personas que ya migraron. Terminar de establecerse. Es de terminar de establecerse y que probablemente se establezcan en un periodo de tiempo considerable. O sea, estamos hablando de que la gente se va a quedar, en otras palabras. Para mí el tema y el reto de nosotros, tanto la política pública, tanto en la forma como podemos cambiar, que era tu pregunta, esos imaginarios, es pensarnos que desde como sociedad civil, institucionalidad, desde la misma ley, hay que pensarse en un proceso de integración a largo plazo. Y una integración que para mí clave, como tú decías, Margarita, sea productiva y económica en un primer lugar, pero que sea social y cultural también. Que le demos la oportunidad a los municipios, digamos, de darles un contexto que yo siento que es lo que va a hacer, lo que tiene que hacer la norma, o ponernos a todos en una misma conversación, pero también como sociedad civil, hablar de cómo empezamos a hablar de integración en todos los espacios. Que me parece, por ejemplo, muy bien que dentro de esta serie de capítulos en común haya un capítulo para hablar de esto. El hecho de que no hubiese un capítulo para hablar de esto, me cuestionaría a mí ese proceso de integración. Como que ya esto es un tema con otro enfoque que hay que tomar todas las políticas públicas. Vamos a tener más niños venezolanos en el colegio, vamos a tener más niños venezolanos en cualquier escenario. ¿Qué vamos a hacer para integrarnos? Porque si no hacemos nada, podemos terminar como Europa. Y yo siento que Colombia lo que va a pasar, lo que puede hacer es darle un ejemplo al mundo de hacer una buena integración, en vez de generar estos espacios como ha pasado en Europa de segregación total. ¿Qué parte es, Buen punto, qué buen parte punto. es ley, qué parte es una conversación pública y en dónde y en qué escenarios tiene que darse? Completamente de acuerdo. Digamos, creo que la ley es para temas como lo que tú preguntabas de cómo hacer las formas para garantizar que el empleo sea digno, etc. Como cosas que no se pueden solucionar hacia un nivel ciudadano. Por otro lado, creo que la conversación tiene que ser ciudadana. Y más bien esto es un llamado a la sociedad civil. Nosotros llevamos 1 año y medio aproximado con una campaña que se llama Tu bandera es mi bandera, en Cúcuta, Cali, Medellín, Bogotá y otras ciudades del país. En esencia es conversar. Por ejemplo, tenemos una metodología que se llama un guayoyo con los panas y reunimos a la gente a tomarse un guayoyo para, paréntesis, un guayoyo es un tinto clarito. ¿Un qué? Un tinto Un clarito. tinto, pero Un tinto no tan clarito. fuerte, sí. Bueno, Un sí. poquito acá. Con menos café. Muy Y bien. reunimos a la gente a conversar. Y es muy interesante cuando uno empieza a descubrir como estas opiniones, pero uno meta en esa conversación al secretario de la alcaldía, uno meta en esa conversación al ciudadano a pie y tiene ojalá esa conversación en el espacio público, a ver qué sale. Digamos, y que es interesante acá cuando la institucionalidad comienza a cambiar el chip de, venga, yo voy a participar en esa conversación que me están invitando para hablar de integración. Pero el ciudadano es el que toma la iniciativa en este proceso. Para nosotros ha sido un ejercicio interesante, definitivamente cambia mucho en función de la ciudad, pero es importante que como sociedad civil
pidamos ese ejercicio de integración. No todo tiene que ser solucionado con un decreto total, estás muy en común. Yo tengo en común eso y pienso que hay 3 factores que son muy importantes. Uno, los medios de comunicación y las redes sociales. Yo insisto, una comunicación estratégica frente al tema es importantísima. 2, tener en cuenta el contexto histórico. Dios, es que estamos diciendo que 4,5 millones de venezolanos llegaron a Colombia, pero ¿cuánto de esos 4,5 millones eran colombianos? O sea, tenemos que tener en cuenta la gente que se está devolviendo, que era colombiana. Hay 1000 variables de la integración que no hemos tenido en cuenta y que hay que tener en cuenta. Sí. Desde lo que tú mencionabas del prejuicio, creo que es algo cultural y no solo en Colombia, pasa No, en en todos los países. Creo En que mi a nivel experiencia, mundial. sí, yo estuve, o sea, era muy extraño porque así como hablábamos de que hay, por ser venezolana y venezolano del género, también pasa por ser colombiana y colombiano. Entonces, en Perú, alguna vez me bajé de la bicicleta, recién llegábamos con mi pareja de ese entonces, y un grupo de ancianos pensionados se le acercan a preguntarle si yo estaba a la venta. Ese imaginario que tú viviste en otros países tardó mucho tiempo en construirse. Yo creo que tenemos una oportunidad acá de transformar el imaginario antes de que se cree un imaginario Negativo. negativo algo con positivo. los venezolanos o con que hay otra migración. A mí particularmente me preocupa el tema de género, o sea, las venezolanas. O sea, se está generando esa línea y es más preocupante de lo que uno cree. Naciones Unidas ya lo ha dicho en varios escenarios y es un tema clave como evitar que generemos ese discurso que tanto sufrimos como sociedad colombiana ahora. Sumando lo que él está diciendo, yo creo que eso se vivió en cierto modo también con los venezolanos en Colombia, perdón, los colombianos en Venezuela, durante los años 80. Yo recuerdo que no fue tan intenso como ahora, porque no fue ese volumen tan grande y tan impulsivo como pasó ahora con los venezolanos para acá, En tan poco tiempo. en tan claro. poco tiempo. Pero sí se vivió de cierta manera. Entonces, no es que lo voy a defender desde el punto de vista del colombiano, pero por experiencia propia, con amistades, sí se siente un poquito ese resentimiento de que hubo no un gran volumen, pero hubo un cierto maltrato del venezolano hacia el colombiano migrante. Precisamente todas esas construcciones que existen siguen un mecanismo falaz, ¿no? No ustedes también, pero ustedes allá en los pueblos y en las casas es muy posible que estén cayendo en falacias horribles porque sentados en la conversación creo que es perfectamente evidente lo que necesitamos y sé que puedo intercambiarlos a todos ustedes por otros venezolanos y otros colombianos de otros municipios y todo el mundo va a estar de acuerdo en que lo que somos es gente, ¿no? Humanos. Personas, seres humanos, que podemos encontrar muchísimos puntos de acuerdo, ¿no? Hasta yo saqué puntos de acuerdo. Es decir, ¿no? Es fantástico. Ahora, creo que el reto realmente entonces ya no está acá como estamos en este conciliábulo, ¿no? Tan feliz, sino que toca llevarlo a la conversación un poco más en la calle, un poco más en el taxi, un poco más en el pueblo, un poco más en la esfera política, en ver cómo logramos hacer un discurso que realmente ahí sí los acoja a todos, a ver si el país termina de normalizar esta situación. Qué chévere de verdad poder pensar más en lo que tenemos en común. Sí. Me gusta el nombre de este programa. En común. Bueno, muy bien. Hasta aquí En Común, tema migratorio. Nos vemos en un próximo capítulo con un tema seguramente mucho más álgido y más difícil de tratar. Gracias. Um,